Bien, en lo que son los formatos condicionales, es una propiedad que tiene Excel para poder resaltar algunas características de los datos que se están manipulando en la hoja de Excel, ¿no? Y está pensado para que pueda darle algún resalte según las características que tienen estos datos, ¿no? Por ejemplo, si usted navega en alguna de estas opciones, notará, por ejemplo, acá dice reglas para resaltar celdas, es mayor que, es menor que, entre, es igual, otras reglas superior inferior, los 10 superiores, 10 inferiores, algunas relacionadas a resaltar el color de estas celdas, incluso para colocarle algunas simbologías, y estas opciones más avanzadas de crear una nueva regla y administrar la regla. Por ejemplo, si yo deseara marcar los últimos 10 números más altos de este número, se estaría marcando los últimos. Como es una lista en orden, podría seleccionarlo, me voy a formato y usar esta que dice reglas superiores, porque quiero marcar los que son mayores, ¿no? Marco y acá me dice 10, ¿no? Y acá estará notando usted que se está marcando algunas celdas. En esta opción dice con relleno rojo, que son algunas que vienen por defecto, que puede uno seleccionar o usar esta opción de formato personalizado para que pueda darle un formato más adecuado según las necesidades, ¿no? Aquí sale la fuente, el borde y el relleno. Si yo quisiera un color de fuente, podría escoger tal vez negrita, que sea de color blanco, el tipo de la letra, el relleno, que es el color que va a ser colocado en la celda como fondo. Estoy colocando el color verde, le doy a aceptar y me gustaría que no sean los 10 superiores, sino solamente los 5 superiores. Va notando de que se va modificando esa selección, le doy a aceptar y ahí lo va marcando. Si yo modificara este número, que ya no sea 14, que sea tal vez nuevamente el 1, estaría marcando los otros 5 caracteres mayores, ¿no? Si este 1 vuelve a ser un número mayor, que podría ser tal vez el 18, va haciendo de manera automática ese marcado. Otras características interesantes de esta opción de formato condicional sería, por ejemplo, las que están relacionadas a identificar unas características de la celda que se está estudiando, ¿no? Por ejemplo, acá dice reglas para resaltar es mayor que, es menor que. En el caso, por ejemplo, de que quisiera resaltar en lo que es esta tabla de remuneraciones, los que ganan más de 1500, ¿no? Seleccionaría las celdas que quiero resaltar, me voy a formato condicional. Escojo la primera opción, regla para resaltar celdas es mayor que, escojo, y acá me sale, ¿no? Aplicar el formato a las celdas que son mayores que, podría colocar aquí el monto de 1500 mayores y el formato que quiero que sea resaltado, ¿no? Podría escoger algunas que están aquí por defecto o si deseo puedo usar este formato personalizado para poder agregarle el tipo de fuente y lo que es el relleno que va a tener esa celda, que podría colocarle tal vez un color rojo, fondo rojo, y lo va resaltando. De igual forma, con lo que son estos caracteres, si yo quisiera resaltar en esta celda el estado civil, los que son casados, los married, selecciono todas las celdas, me voy a formato condicional, resaltar para celdas, reglas para resaltar las celdas, y podría colocar es igual. Podría también usar entre, pero ese está relacionado con lo que son cantidades numéricas. En mi caso, como son textos, estaría usando esta condición, porque lo que yo quiero buscar es un carácter que está escrito en esas celdas. En mi caso sería tal como está, si es mayúscula, minúscula, y darle algún color representativo para poder marcarlo, ¿no? Voy a escoger un relleno de color verde y la fuente que sea blanca. Ahí lo va marcando. Si yo en este caso del divorciado lo cambiara a otro carácter, que podría copiar aquí, copiar y lo pego aquí, va a notar de que va cambiando. O si lo modifico esta celda y le colocara el carácter married, se va marcando de manera automática
las coincidencias que vaya encontrando. En el ejercicio, acá indica, dice, marcar verde a todos los de la ciudad de Tacna. Bueno, como ya hemos estado viendo, usted seleccionaría todas estas celdas que están siendo involucradas, le da el formato condicional, reglas para resaltar, es igual a, y escogería aquí el texto que quiere buscar en esas celdas, que en mi caso es buscar Tacna, y darle un color, dice marcar de verde. Podría colocarle verde con texto oscuro, o podría escoger un formato personalizado, el relleno que sea de color verde y la fuente que sea de color blanco. Le doy a aceptar y lo va resaltando, ¿no? Si yo quisiera eliminar lo que son los formatos que he realizado, basta con ir a esta opción, formato condicional, y acá te sale una opción de borrar regla. Las reglas que yo he estado agregando se van administrando o se van agregando en esta opción de administrar regla. Si yo presiono aquí, voy a notar de que se está seleccionando la regla de la celda que he marcado. En este caso está marcado la E13. ¿Dónde está esta regla, no? Podría seleccionarla y eliminar la regla. O podría seleccionar todas las celdas que he estado manipulando en formato condicional, administrar regla, y me salen las reglas que he estado creando, donde podría seleccionar uno por uno y darle eliminar, la regla eliminar, o editar, ¿no? Aquí esta opción de editar me permite hacer una modificación de esa regla. O también podría eliminar todas las reglas que estén aquí configuradas en el formato condicional. Borrar reglas, dice borrar reglas de toda la hoja. Presiono y lo borra. Otra característica interesante en lo que son los formatos condicionales es que uno puede darle cierta representación de colores a los rangos de números que pueden ser utilizados, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de lo que es una tabla de notas, se podría darle un color significativo a un grupo de notas y otro color significativo a otro grupo de notas, y hacer el marcado del estado, ¿no? Aprobado o desaprobado. Para poder llenar los datos en esta tabla de Excel, podemos usar datos aleatorios, ¿no? Por ejemplo, voy a usar la función aleatorio .entre. Si usted nunca ha usado una función de Excel, acá por ejemplo, al invocar esta fórmula de generación de números aleatorios, acá te da una descripción, dice devuelve el número aleatorio entre los números que se especifiquen. En mi caso, como son notas, quiero colocar notas de 0 separado por coma de 0 a 20, y me va generando esa nota aleatoria. Pero yo quiero que esas notas estén distribuidas a lo largo de toda la fila, ¿no? Podría copiar y pegar, y se va transcribiendo esas notas de manera aleatoria, ¿no? Notará usted de que al hacer algún cambio van cambiando, cosa que son solo notas de ejemplo, ¿no? El promedio es la suma aritmética y la división entre esas notas, ¿no? Podría usar en mi caso la función promedio. Dice promedio, devuelve el promedio, la media aritmética, ¿no? De un rango de números. En mi caso sería la suma de las notas de Access, Excel, Word y PowerPoint, ¿no? Le abro el paréntesis y lo voy marcando con la selección del puntero del mouse. Cierro el paréntesis y le doy Enter, ¿no? Y ahí va calculando de manera automática las notas de promedio en 2 decimales. Bien, ahora para llenar lo que es esta columna de estado, en donde debe aparecer el estado aprobado o el estado desaprobado, según la nota de promedio que tenga el estudiante, nos podemos apoyar de una función lógica que tiene Excel. En esta opción dice insertar una función. Me permite escoger algunas funciones que son fáciles de aplicar sin mucho conocimiento en lo que es la programación. En mi caso voy a usar esta que dice sí. Si leo la descripción que aparece en la parte inferior, dice sí, abre paréntesis, prueba lógica, punto y coma, valor verdadero, punto y coma, valor falso. Esto me indica a mí de que esta función lógica sí va a hacer una evaluación de algún carácter que se quiera evaluar, y va a generar dos posibles valores o dos posibles tomas de decisiones, uno cuando es verdadero y otro cuando es falso. En mi caso sería evaluar el promedio. Si es que este promedio es menor de 12, estaría el estudiante en el estado de desaprobado.
Caso contrario, el estado que debería tener este estudiante sería aprobado. Bien, vamos a seleccionarlo, le doy sí, y aquí me sale una ventana emergente que me ayuda a realizar esa prueba lógica. Dice, prueba lógica, aquí en este casillero me pide que seleccione el valor que quiero evaluar, ¿no? Si yo tuviera algún número, podría tipearlo, pero en mi caso es la celda. Voy a usar este puntero para presionar en la celda que quiero evaluar. Sería la G3 en mi caso, para poder seleccionar esa celda. La G3 voy a hacer la evaluación si es que es menor o igual a 12. Si es que es menor o igual a 12, esta celda, el promedio, el valor que va a arrojar es de que está desaprobado. Voy a abrir las comillas y voy a colocarle el texto desaprobado. Cierro las comillas porque estoy agregando texto. En el siguiente casillero, valor falso, en el caso de que no sea, el promedio sea mayor a 12, el estado que debe de aparecer es aprobado. Cierro comillas. Entonces estoy colocando una condición de evaluación en donde se está evaluando el promedio de que sea menor o igual a 12. Si es que es menor o igual a 12, ¿qué es lo que va a ocurrir como valor verdadero? De que va a aparecer el texto desaprobado. Caso contrario, debe aparecer aprobado. Bien, le doy a aceptar y ahí va generando. Como es una fórmula de Excel, puedo hacer la selección del puntero con el puntero del mouse y hacer la copia de esta fórmula, y notará de que se está copiando, ¿no? En mi caso notará de que al hacer algún cambio en alguna de estas casillas va modificando de manera automática todos los valores. Bien, una vez llenados los datos de la tabla de Excel, podemos proceder a hacer algunas pruebas, ¿no? Con lo que son los formatos condicionales. Uno, por ejemplo, podría ser seleccionar todas las notas y verificar la barra de datos, ¿no? Por ejemplo, me va representando en forma de barras el nivel de logro que ha logrado un estudiante según la nota, ¿no? Como tope sería 20, como nota mínima el 0, ¿no? Podría colocar alguna de ellas. Bien, una vez llenado los datos en la tabla de ejemplo, podemos ahora realizar lo que son estas actividades. Aquí, por ejemplo, en modo de comentario he colocado uno que dice: notas de color azul deben ser en el rango de 13 a 20. En el siguiente comentario, notas de color rojo, los que son del rango de 0 a 12. En el tercer comentario dice: el estado debe ser fondo verde, letra blanca para los aprobados. Y el siguiente comentario dice: el estado debe ser fondo rojo con letras blancas para los desaprobados. Bien, entonces para poder hacer eso voy a quitar este formato que he agregado, lo selecciono, le doy aquí y borrar regla. Ya, lo borro. Bien, entonces pasamos primero con lo que es colocarle de color azul las notas aprobatorias. Selecciono todas las celdas, me voy a formato condicional. Puedo usar esta que dice formatos superiores e inferiores, o podría usar también esta, ¿no? Reglas para resaltar celdas, me parece que es más adecuado esta, en donde notará usted de que sale esta condición que dice entre. Como son números, me interesa a mí de que los que estén dentro de un rango, que podría ser entre 0 y 12, estén de un color, y los que estén en el rango de 13 a 20 estén de otro color. Voy a usar esta opción, voy a colocarle dar formato celdas entre, en mi caso sería de 0 hasta 12, y esas me dice que deben ser el tipo de letra rojo, pero las que me aparece por defecto no satisface. Acá está, ¿no? Texto rojo. Bien, pero yo quisiera que esté de color negrito. Bien, entonces voy a usar el formato personalizado, voy a escoger negrita y un rojo un poco más claro. Bien, le doy a aceptar y le doy a aceptar, y ahí está marcando los que están en el rango de desaprobados. Quiero agregar la siguiente condición, como dice el comentario: las notas de color azul, que son de 13 a 20, ¿no? Entonces selecciono todas las celdas involucradas, formato condicional, nueva regla de celda, y en este caso sería la misma opción entre, pero esta sería entre 13 y 20.
va a tener una coloración diferente. Voy a usar formato personalizado, voy a decirle que la fuente va a ser de color azul de negrito. Le doy a aceptar, le doy a aceptar y ya me está jalando el fondo rosado. Bueno, para cambiar el fondo rosado selecciono las celdas, me voy aquí a administrar la regla y escojo la regla que he estado modificando último, que es esta, en donde he colocado las letras de color azul. Presiono con doble clic o aquí en editar regla, ¿no? Lo selecciono, editar regla y escojo el formato. El formato que he escogido, me faltó modificar el relleno, que sería sin relleno. Aceptar y aceptar. Aceptar nuevamente y ahí están los formatos que han sido configurados, ¿no? Si yo hago algún cambio, el Excel de manera automática va a estar haciendo esa validación de los datos. Bien, el tercer comentario y el cuarto comentario aquí indica de que se debe considerar un fondo verde con letras blancas para los aprobados y fondo rojo con letras blancas para los desaprobados. Podemos nosotros aquí seleccionar los que están siendo evaluados, en este caso la celda de estado. Me voy a formato condicional y escogería una regla. En este caso sería reglas para resaltar celdas, que sería esta, es igual a, porque voy a hacer una comparación de texto. Selecciono esta celda y me dice aplicar formato a celdas que son iguales que. Bien, entonces escogeré primero los que son los aprobados. Colocaré aprobado y va a notar de que se está marcando, pero la condición es que debe estar resaltado con fondo verde y letras blancas, ¿no? Voy a colocar aquí blanco, negrita. Le doy a aceptar y está haciéndose marcado. Quiero agregarle la otra condición, marco nuevamente mis celdas, voy a la opción de formato condicional y me voy a la opción de es igual a, en donde hago la siguiente comparación, que sería con los desaprobados. Desaprobado. Si yo coloco desaprobados, no está haciendo una búsqueda de manera adecuada porque no existe ningún plural. Desaprobado, y aquí escojo formato personalizado, le doy el relleno que debe ser rojo, la fuente que debe ser de color blanco y voy a escoger negrita. Le doy a aceptar y aceptar. Si hago algún cambio, el Excel va haciendo esa verificación. Bien, en este último ejercicio se pide de que se marque de color verde toda la fila que contenga la ciudad de Tacna, ¿no? El resultado sería de que cuando se aplique ese formato condicional, toda esta celda esté marcado de una forma similar, ¿no? De verde. Para poder hacer ese procedimiento, usted debe de conocer primero lo que son los posicionamientos estáticos que se pueden referenciar a las celdas. Por ejemplo, esta celda Arequipa, que contiene el nombre de Arequipa de una ciudad, está ubicado en la columna G, la fila 3, ¿no? Y aquí aparece ese posicionamiento. De igual forma en lo que es el que sigue, ¿no? Sigue siendo la G, pero lo que va cambiando es la fila. De igual forma con lo que es Ica, por ejemplo, ¿no? Lo que sigue siendo estático, lo que no cambia en este ejemplo, es la ciudad, la G, ¿no? La columna G, pero la fila es la que está cambiando. De igual forma con lo que es Tacna, ¿no? Aquí notará de que la columna sigue siendo G, pero las celdas involucradas son 16, 17, 18, 19. Entonces, para poder hacer este ejercicio se debe de identificar de que esta celda va a tener que ser estática a lo largo de todo el tiempo que dure la operación lógica. Bien, entonces para poder hacer eso, va usted a esta opción, formato condicional, se va a la opción de nueva regla y escoge la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Bien, entonces como yo quiero aplicar el formato a la primera celda que está marcada, la G3, que sería Arequipa, utilizo este botón, lo presiono y me captura ese valor. Pero como yo quiero que estas características, la columna sea estática y la fila vaya variando, debo de eliminar este símbolo de dólar que está al costado del 3.
quedando de esta forma. El símbolo de dólar al costado del G me garantiza de que esa columna va a quedar estática, y el 3 que no tiene acompañado el símbolo dólar va a ser la que va a estar variando. Esa celda va a tener que ser evaluada con el texto de Tagna. Voy a colocar Tagna entre paréntesis, perdón, entre comillas, y haciendo el símbolo del igual, ¿no? Donde se debe hacer la comparación lógica. Si es que esa celda es igual al texto Tagna, debe de tener el formato de relleno verde. Le voy a colocar verde, la fuente de color blanco y en negrita. Bien, una vez colocado ese formato le doy a aceptar y notará de que no ocurre nada, ¿no? Para que pueda hacer esa replicación en toda la celda, debo de modificar la fórmula condicional que acabo de crear. Me posiciono en la celda donde he creado esa fórmula condicional, me voy aquí formato condicional y administrar la regla. Notará de que aparece la regla que acabo de crear, ¿no? Donde se ha configurado la celda G3, que debe ser igual a Tagna. Como no es igual a Tagna, por eso no lo marca. Y aquí en donde dice se aplica, hace referencia al ámbito en donde va a ser aplicada esta regla. Bien, entonces como yo quiero que esta regla se aplique a toda la celda, uso esta flecha para hacer un marcado más amplio. Marco todo y notará de que se está colocando con líneas punteadas la zona que estoy marcando. Le doy Enter y está marcando esas opciones. Le doy Aplicar y notará de que se está seleccionando las celdas que corresponden a la ciudad de Tacna.